siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola, estimados amigos, bienvenidos de nuevo a este programa Aquí se habla libertad de Pedro Uruchurtu, y hoy vamos a tener unos temas bastante interesantes. En principio hablaremos con Isaías Torres, que es estudiante de la Universidad de Carabobo, que es una activista por los derechos del agua y entre otras muchas cosas que pronto vamos a descubrir. Y luego estaremos hablando con José Alberto León, que además de participar activamente en Se dice Libertad en su momento, también es asesor del área internacional del think tank Ideas Republicanas. Entonces, vamos a tener dos temas a los cuales sacar mucho provecho. El tema del agua y de las políticas públicas y el tema internacional. Bueno, comenzamos contigo, Isaías, pero antes vamos a algunos compromisos. En la dirección de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Catherine Manzano; en la producción, Justo Navarro y Catherine Manzano; en los controles, Julio Pinto. Y este es un programa, como ya dije, de Pedro Uruchurtu. Bienvenido, Isaías. Tu activismo dentro de la temática y el derecho del agua es muy interesante, pero ¿de dónde viene este interés? ¿Por qué hay este activismo? Mira, bueno, yo empecé el activismo, el tema del agua, porque bueno, las realidades que agobian realmente al estado Carabobo principalmente. Es uno de los estados más afectados en materia del agua. Bueno, Valencia está entre el ranking número 3 de las ciudades con más problemas del vital líquido y su suministro, además la contaminación tan grande que existe del vital líquido. Entonces, surgió una iniciativa con varias organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Defensores Watch, un diplomado que hicimos con Unidos por la Calidad del Agua, donde un grupo de jóvenes activistas, que le pusimos el nombre de Defensores Watch porque defendemos el agua, su saneamiento y su derecho. Empezamos con la iniciativa de que deberíamos incidir de forma positiva para poder solucionar diferentes problemáticas, o no solucionarlas directamente, sino hacer presión y poder generar mecanismos la cual conlleve después más adelante una solución. Bueno, nuestro activismo se basa más que todo en el derecho humano al agua, un derecho fundamental. Nos basamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con el cual bueno, es muy importante fortalecerlos principalmente, bueno, el tema del agua, que es la que yo manejo, el tema de la contaminación. Actualmente aquí en Carabobo, el 9% de los carabobeños no les llega el agua, les llega una vez por mes. Un 70% cuando los entrevistó una consulta que realizó Raúl Córdoba, coordinador de SEDICE, en el cual evaluó que el 70% de los carabobeños ve como una mala gestión el tema del agua y se lo adjudica al gobierno nacional. Excelente. A mí me parece muy, muy interesante porque recordemos que uno de los derechos humanos es el del agua, y que poblaciones no tengan este servicio, y no solo el servicio, sino que aparte sea de calidad por todo lo que implica. Entiendo que tiene implicaciones en la salud pública, implicaciones en el desarrollo personal de las personas, pero ¿cuál sería el estatus actual en los municipios? Es decir, ¿cuáles serían los municipios más afectados en el estado Carabobo, que, como has comentado, es donde has desarrollado tus actividades? El estado Carabobo, bueno, tiene los dos municipios, los cuales bueno, están casi a nivel nacional, los cuales presentan las mayores fallas en el suministro de agua y contaminación, que es Valencia y Naguanagua.
Estamos hablando de que, bueno, que el 80% de los habitantes de esos municipios consideran que el agua viene con olor, con color y con sabor, algo que, bueno, que es lamentable porque es producto de la contaminación. El agua no puede tener ningún sabor, ningún olor y ningún aspecto en específico. Bueno, además que en esos municipios el 30% de los habitantes de dichos municipios no gozan del vital líquido todos los días. Según, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible hablan de que bueno, las personas deben de tener acceso al agua todos los días y que no puede estar el acceso al agua a más de 100 metros de distancia. Eso perjudica mucho, principalmente la salud de las personas, porque muchos recorren grandes cantidades de distancia para conseguir el vital líquido. Además que la contaminación causa diferentes daños a la salud. Hay enfermedades, por ejemplo, como la amibiasis, enfermedades neurológicas, parásitos y bacterias, que realmente inciden de forma negativa y nociva en la salud. Además que cuando el agua está contaminada y se almacena, se desarrollan en dichos recipientes, se reproducen vectores, por ejemplo, el zancudo y diferentes clases de mosquitos y vectores que ocasionan daño a la salud. Totalmente, totalmente. Yo veo muy importante lo que estabas comentando. Y sobre la calidad del agua, ¿cuáles han sido las características que tiene? Entiendo además que tiene otras implicaciones. Creo que leí un artículo que me habías comentado sobre el agua en relación de carácter médico, con las tiroides. ¿Puedes quizás hablar un poco sobre esa relación? Bueno, sí, lo que pasa es que hay personas que confunden dos definiciones en el tema del agua. Está el agua potable y está el agua purificada. A veces personas consumen el agua potable, pero el agua no está purificada, contiene minerales, es alta en sodio y alta en otros componentes. Por ejemplo, flúor, eso produce un daño significativo en las glándulas que se desarrollan en el desarrollo, principalmente en los niños. Vemos que actualmente, por ejemplo, los niños y los adultos mayores son más propensos a desarrollar enfermedades por los altos minerales del agua. Esos minerales, bueno, el agua generalmente se le dice agua dura cuando viene del subsuelo. Y esa agua tiene que ser purificada y tratada, porque si no generaría esos daños que el desequilibrio de las tiroides, problemas hormonales, problemas de la piel y diferentes problemas, por ejemplo, intestinales. Muy bien, me parece muy interesante. ¿Y qué te llevó a ti como joven este tipo de activismo y un tema poco común? Porque creo que es la primera vez, o no he escuchado otros grupos diferentes que hayan tomado como bandera el agua. Sí, bueno, aquí en Carabobo surgió esta iniciativa Defensores WASH, que tiene varios aliados, Generación Activa Venezuela y Consorcio de Desarrollo, el cual se abocaron realmente a solucionar ese tipo de problemas, pero como no hay una solución directa, porque todo está en las manos del Ejecutivo Nacional y de los gobiernos regionales, y ellos no se abocan, y bueno, hemos tratado de introducir ordenanzas municipales, las cuales hacen caso omiso, y diferentes acciones jurídicas para tratar de solucionar los problemas, y no hemos logrado absolutamente nada. Entonces nos enfocamos más que todo en el activismo, por ejemplo, el activismo donde hacemos arte, hacemos murales para concientizar sobre la contaminación en el agua y sobre las enfermedades que genera. Y bueno, y también talleres comunitarios donde formamos a los vecinos, les explicamos los componentes que realmente tiene el agua potable y lo que es, por ejemplo, realmente cuáles son los beneficios del agua potable y sus desventajas, igualmente con el agua purificada. Muy bien. Y a nivel de políticas públicas, ¿cuáles consideran que serían las más adecuadas para mejorar la calidad y el acceso al agua? Bueno, principalmente la inversión. La calidad del agua se mejoraría, por ejemplo, utilizando
realizando, por ejemplo, mejores canales por ejemplo, de drenaje de las aguas fluviales, mejores sistemas de alcantarillado, ya que eso contamina el agua que está en el subsuelo. Ahorita en Valencia muchos han optado por perforar pozos subterráneos para obtener agua potable, pero no es purificada. Y eso ha generado muchos problemas de la salud, porque el agua que está en el subsuelo se ve contaminada también la mala gestión y el mal mantenimiento que le han hecho, por ejemplo, a las alcantarillas, y la cual repercute de forma negativa en el agua que se encuentra en el subsuelo. ¿Y en qué zonas ustedes como organización has trabajado? ¿Cuál crees que ha sido el resultado? O sea, ¿ha habido un cambio, tanto puede ser personal como en la misma comunidad? Sí, hemos hecho bastante incidencia en algunas comunidades. Hemos organizado grupos de vecinos en la cual se ha hecho autogestión. Hemos colocado con apoyo de algunas organizaciones purificadoras de agua potable, la cual ha incidido de forma muy positiva en algunas comunidades, y todo se basa en la autogestión. Cada persona aporta algo. El agua tiene un valor muy asequible, pero ayuda al mantenimiento de dichas plantas. Esa es la forma más significativa que hemos incidido en algunas comunidades. Y el tema de los talleres comunitarios, en la cual hemos organizado a diferentes vecinos y en diferentes comunidades, y le hemos explicado el tema de cómo se potabiliza el agua de forma tradicional y casera. Por ejemplo, la exposición al sol, las pastillas de cloro, utilizando un cloro que esté adecuado para el consumo humano. Porque ahorita vemos que, por ejemplo, hay unos cloros que son aptos ni siquiera para purificar el agua. Excelente. Aquí, y bueno, y para explicarle también a la audiencia, yo recuerdo haber leído hace tiempo un economista que se llama Pascal Salin, y él hablaba de la desestatización. ¿Qué significa desestatizar? Bueno, poner ciertas empresas, ciertas industrias y servicios en manos privados. ¿Tú consideras que sería una buena idea desestatizar o privatizar el servicio del agua? Y te voy a comentar que era lo que decía el economista. Él decía que cuando estás en manos públicas, pues la responsabilidad, como no hay derechos de propiedad definidos y responsabilidades definidas, pues se cuelan. Entonces, al final, quien termina pagando esto son los usuarios, porque tienen un mal servicio de calidad. Sin embargo, también hay casos, pero han sido más que por la privatización, sino por la corrupción, que no podemos ignorarla, donde servicios privados pues no han cumplido con las expectativas en varios países de nuestra región. Entonces, sobre ese papel de la privatización, ¿cuál sería tu opinión? ¿Creo que sería positivo? ¿Qué implicaciones puedes tener? ¿O que sería quizás no tan bueno? ¿Cómo lo ves? Bueno, el gran interés que hay sobre los temas hídricos es grande. No creo que el Estado ceda nunca a privatizarlo en su totalidad. Yo creo más en el sistema mixto. Creo que se puede trabajar de la mano con las empresas privadas, como antes venía ocurriendo en Venezuela, aunque no era una forma tan efectiva, pero sí funcionaba mejor que la actual, donde las empresas están totalmente pertenecen al Estado. Actualmente el sistema para solucionar las fallas, no los problemas a gran escala, se necesitan 10.000 millones de dólares en Venezuela para solucionar solamente las fallas del acceso al agua pues, en los hogares venezolanos. Y considero que de la mano privada se pueden hacer grandes cosas. Considero que el servicio de agua potable actualmente, bueno, en el referente al pago es desigual. Vemos que hay algunos municipios del estado Carabobo que pagan altas tarifas y hay unos que no pagan absolutamente nada. Igual pasa en las zonas, por ejemplo, sur y en las zonas norte. Las zonas norte les cobran altas tarifas en impuestos y en servicios públicos, y para poder subsidiar medianamente el mal servicio que le dan al sur. Entonces yo creo que la solución sería una privatización completa
de la mano con el sector público, con el Estado, vigilando y regulando esa acción del sector privado para que sea más efectivo. Tú sabes que también me recuerdo una clase de un profesor de Liesa, un respetable, que se llama apellido Ouchi, y él hablaba de las alianzas público-privadas y cómo en países efectivamente el Estado le daba concesión, sobre todo Chile, y después podemos tocar quizás en un tema como José Alberto, que se encuentra en Chile, le daba a las empresas privadas, por supuesto, licencias y había concursos, y quien mejor tenía las capacidades para llevar esto adelante, pues era quien ganaba eso. Entonces, tu intervención me hizo recordar la importancia que hay dentro de las alianzas público-privadas. Adelante, José Alberto, sé que tienes un comentario sobre este tema. Sí, sí, efectivamente, como lo has venido comentando tú, Anderson, bueno, primero y antes que nada, te agradezco la oportunidad, aprovechando mi intervención para poder participar de esta discusión. Y bueno, sí, respecto a lo que comenta Isaías y también lo que tú has resaltado recientemente, en el caso de Chile, eh, se hacen concesiones, y estas concesiones no tienen una forma de ofertarse tan práctica como se pudiera tal vez creer. Es decir, no es solamente entrar en un proceso de licitación para resolver un problema público o común, sino que en un principio quien se encarga de establecer estos parámetros desde el Estado identifica una problemática o abre un concurso para que distintos privados le ofrezcan una problemática. Esta problemática a poder resolverse o desarrollarse dentro del ámbito de las modificaciones de la administración pública o lo que sea con respecto a esa problemática existente. Esta problemática abierta que puede asumir una empresa es donde se abre el proceso de licitación. Y en ese proceso de licitación, por ejemplo, como, mira, es necesario que haya una carretera en determinado sector y esa carretera no la puede pagar el Estado ni la puede mantener regularmente. Entonces, ¿qué es lo que hace directamente esta comisión especial? Bueno, ya que existe una necesidad y hay una empresa que propone la posibilidad de construcción de algo en específico, se abre la licitación. El tema es que no solamente se abre la licitación, sino que el Estado abre esto para conocimiento público, para conocimiento abierto. Muchas empresas entran en la licitación y gana la que es más conveniente y viable económicamente. Es decir, puede ser que venga una empresa con la problemática y les comente, miren, podemos realizar este trabajo y entonces lo que se hace es que se abre un concurso. No le garantiza el que vaya a hacerlo o no. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, que evidentemente permite un ámbito de competencia, optimizando también los recursos del Estado, que son finalmente los del contribuyente. Y esas licitaciones tampoco son permanentes. Entonces no es que vas a colocar un trato mucho más conveniente para poder ganar la licitación de buenas a primeras, no, sino que las licitaciones se van renovando. Las licitaciones se dan por un plazo de 5 años. Y el pago de estos servicios, como el de una carretera, termina abonándose no al Estado, sino a la empresa que se encarga de su mantención. Entonces, es un círculo que va poco a poco renovándose. No es algo que queda estático y que queda a manos del Estado, sino que aquella empresa que pueda ganar la licitación para ofrecer no solamente el mejor servicio posible, sino una tarifa adecuada, competitiva y razonable, pues es la que se va a ganar en este caso la licitación y va a llevar a cabo el proyecto. Me parece muy interesante y de hecho sobre el comentario también que hizo Isaías, es decir, no se vuelven amos y señores del agua, como pasó en Venezuela en ciertas partes. Entiendo que si mi memoria no me falla, había ciertos problemas cuando había, digamos que manos privadas, pero en el estado Bolívar, creo que fue
Sin embargo, todo depende de la estructura del gobierno, de las garantías que se tengan y de las políticas públicas que sean efectivas para solucionar los problemas. Isaías, cuéntame, ¿qué otro elemento consideras que es de importancia sobre este tema del agua? Que además considero que no, nos involucra a todos. Yo por lo menos estudié hace tiempo en la Universidad Simón Bolívar Sede Litoral, que queda en el estado Vargas, y los problemas del agua allí son muy, muy delicados. Esperemos que, bueno, pronto se vayan solucionando, que se den las políticas públicas adecuadas para que esto mejore. Sin embargo, ¿qué otros elementos crees que son importantes destacar? Mira, el agua es algo fundamental. Principalmente aquí en el estado Carabobo, en la parroquia Rafael Urdaneta, municipio de Valencia, han cerrado algunas escuelas porque no cuentan con el vital líquido. Han cerrado centros de atención primaria porque hay bacterias en los baños por la cuestión de la contaminación, porque no hay agua, no hay el servicio constante. Yo creo que eso influye de manera positiva y de forma negativa cuando no hay el servicio en la educación y en la salud. Es muy importante, por ejemplo, de que el Estado se aboque. Bueno, yo creo mucho en la autogestión también. Yo considero que actualmente en la situación que vivimos y en las manos de estos políticos en la cual nos encontramos, yo creo que actualmente debemos solucionar los problemas con autogestión, pero sin quitarle la responsabilidad al Estado. Porque hay muchas personas que han pedido acceso a la información en los consejos municipales de diferentes municipios y no se los han dado para saber cómo se están manejando y en qué se están gastando los recursos de los servicios públicos, por ejemplo, en el tema del agua. En Carabobo hay botes de agua en todas partes, no en las zonas donde, por ejemplo, estratégicas, por ejemplo, las avenidas principales, por ejemplo, de Valencia, no se ve eso, pero cuando te metes a urbanizaciones, a zonas rurales, ves que se botan y se desperdician grandes cantidades de agua. Esa agua que le puede servir a otras personas que no les llega el vital líquido, pero el tema es que el Estado no garantiza realmente el acceso al agua, es que se le salió de las manos todo el tema por el tema de que centralizaron tanto el tema del agua en sus manos que al final no pudieron abarcarlo ni pudieron gestionarlo de una forma eficiente. Yo creo que trabajando con empresas privadas esto se podría solucionar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya hemos cumplido prácticamente la primera parte de nuestro programa. Entonces, antes de irnos a comerciales, estimado Isaías, un último mensaje y además mi felicitación, porque hace falta también muchas personas, jóvenes, estudiantes universitarios, que toquen otros temas. Y yo creo que dentro de esa diversidad de temas, el agua, pues, es un elemento y es un tema muy importante. Sí, Últimas palabras, amigo. Estoy de acuerdo contigo, Anderson. El agua es algo fundamental. Todos debemos velar bueno, principalmente por su saneamiento, que es lo más fundamental, porque un agua contaminada nadie la puede consumir y es dañina para todo, pues, hasta para las plantas, la contaminación, por ejemplo, en temas petroleros, los desastres y todo ese tema que ha ocurrido aquí en Venezuela con el mal manejo de los desechos, eso ha impactado de forma negativa. Yo considero que, bueno, todos como una sociedad debemos contribuir a que el agua sea un servicio eficiente y limpio para que todos podamos poder gozar de él de forma eficiente y responsable. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Isaías Torres, quien es estudiante de biología, además un tema bastante interesante en estos tiempos y forma parte de una organización que defiende los derechos o el derecho humano al agua de calidad y con una accesibilidad inclusiva para todos. Entonces vamos ahora a unos comerciales. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales,
En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te imaginas un mundo sin descomponedores? No me lo imagino, pero sería un mundo donde todo duraría eternamente. Al menos todo lo que estuvo vivo. Sería una tragedia. Pero ya, ¿por qué es una tragedia que los organismos vivos no se descompongan al morir? Porque el planeta es un sistema en el que muy poca materia entra o sale, así que para mantener el flujo de energía, la materia tiene que ser constantemente reciclada. Entonces sin descomponedores no hay vida. No habría vida porque toda la materia estaría secuestrada en cadáveres y no podrían nacer nuevos individuos. Seríamos como una fotografía inmóvil de las primeras formas de vida que hubo en el planeta y ya. ¿Y entonces cuáles son estos organismos descomponedores? Básicamente bacterias, protozoarios y hongos, aunque muchos animales que comen cadáveres y madera muerta ayudan al proceso. A mí los hongos siempre me han parecido muy interesantes. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia los hongos? La micología. Antes eran los botánicos quienes los estudiaban. La gente pensaba que por ser organismos inmóviles que crecían en el suelo, pertenecían al reino vegetal. Pero poco a poco empezamos a entender la enorme diversidad de los hongos, y ahora son un reino aparte, el reino fungi. ¿Y cuáles son las características que separan a los hongos de los animales y de las plantas? Bueno, un micólogo te lo puede explicar mejor, pero la característica básica es que son heterótrofos de digestión externa. ¿Heterótrofos? Que no producen su propio alimento, tienen que consumir los tejidos que previamente hizo otro organismo. Como los animales. Exactamente, pero a diferencia de los animales, los hongos digieren a su alimento antes de consumirlo. Es como si nosotros vomitáramos los jugos gástricos de la comida y después nos los comiéramos ya digeridos. Bueno, esa es una manera de verlo, pero no es exactamente así. El cuerpo de un hongo no es como el de un animal. Ellos no tienen estómago ni sistema digestivo.
Las células del hongo, sea que estén libres o unidas en largos filamentos, están directamente en contacto con el exterior y se alimentan secretando enzimas digestivas y absorbiendo luego los nutrientes. Pero ya va, estamos hablando de hongos tipo los champiñones. ¿Por qué? Porque no veo cómo se alimenta un champiñón. Bueno, el champiñón, eso que tú te comes, es un basidio. El basidio es la estructura reproductiva de toda una familia muy grande de hongos. Ese honguito que tú haces al ajillo es donde el hongo posiciona sus esporas para que el viento las disperse. ¿Y entonces dónde está el resto del cuerpo del hongo? En el caso del champiñón está dentro del sustrato que se usa para crecer. Son millones de filamentos de una célula de grosor que descomponen la materia orgánica del suelo. Y cuando esos filamentos se encuentran, se conjugan y producen el basidio reproductor, que es lo que tú te comes. Pero esto es increíble, parece un cuento de Alien. ¿Verdad? Bueno, los hongos son increíbles. Esos basidios no son solo champiñones. Todos los honguitos que salen en la tierra al comienzo de la época de humedad vienen de organismos enormes que viven imbricados dentro del suelo en forma de enormes filamentos celulares. Y las orejas de palo hacen lo mismo, solo que en vez de explorar el suelo, exploran troncos muertos. ¿Y qué otros hongos hay? Está la familia de los mohos, por ejemplo, como los que le salen al pan cuando se humedece y se pone viejo. Ese polvito negruzco, verdoso, rosado que tú ves son las esporas. Pero el resto del hongo es igual, miles de filamentos que se están devorando el pan. El otro día abrí un pote de pintura viejo y lo encontré lleno de unas cosas que se parecían a los hongos del pan. ¿Puede ser hongo de pan? No hongos del pan, pero son familiares de los hongos del pan. Las enzimas digestivas que producen los hongos son muy variadas y pueden permitirle al hongo que las secreta alimentarse de casi cualquier cosa compuesta de carbono, incluida la pintura. ¿Como los sabañones? Sí, los sabañones son un tipo de micosis, hongos que se comen las capas muertas de tu piel. ¿Y qué otra cosa hacen los hongos más allá de descomponer materia muerta? Los hongos nos dieron los antibióticos. Como tienen que competir contra las bacterias por su alimento, la evolución los ha dotado de una serie de químicos que usan para matar a las bacterias que tienen a su alrededor. Eso lo descubrió Alexander Fleming en un pequeño moho de pan llamado penicillium. Ah, y ahí es que viene la penicilina. Y de hecho, ¿sabes por qué en la antigüedad se tomaba tanto vino y cerveza? Porque la gente es viciosa. No, eso vino después. Pero el vino y la cerveza son fermentos que se hacen con levaduras, que son un tipo de hongo. Así que además de tener alcohol y gas, la cerveza y el vino venían cargadas de antibióticos. O sea, que era una bebida que duraba mucho tiempo sin podrirse y no tenía bacterias que pudieran enfermar tu tracto digestivo. Cosa que en la antigüedad era algo muy importante y valioso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estimados amigos, seguimos aquí este jueves 23 de febrero. Ahora vamos a hablar de un tema que es bastante interesante con José Alberto León, quien fue además activista en la organización Se Dice Libertad, quien entiendo que tiene una dinámica de trabajo muy importante, asesorando en el Centro de Estudios Ideas Republicanas, y también forma parte de organizaciones como Organización Bases y Ciudadano Austral. Estimado José Alberto León, bienvenido. Y en el tema internacional, pues vamos a evaluar qué ha pasado desde hace un año ahora con el tema de Ucrania, que además ha dado muchísimo de qué hablar, y no es poco además lo que podría comentarse, todas las experiencias, todo lo que hemos visto por las redes. ¿Cuál crees tú entonces que es el estatus que se vive hoy? Sí, bueno, nuevamente mi agradecimiento para ti, Anderson, para poder participar de este espacio. Y bueno, en torno al tema internacional que a todos nos atañe, bueno, evidentemente tenemos este momento desconcertante que ha sido la invasión rusa a Ucrania durante febrero del año pasado, y de hito del cual vamos a cumplir un año en los siguientes días.
Claramente esto ha hecho un cambio, bueno, de 180 grados dentro de todo el panorama, en primer lugar porque ha establecido un problema energético que indefectiblemente era inopinado para todas las potencias en general, incluido Estados Unidos, que se vio incluso en la necesidad de restablecer vínculos tanto a nivel diplomático como a nivel de comercio con Venezuela, pese a no tener evidentemente una buena una buena evaluación por parte tanto de gobiernos locales de la región como de gobiernos extranjeros en Europa y otras partes que, bueno, habían establecido una postura bastante clara con respecto a todo lo que fue el gobierno interino de Juan Guaidó. Esto no solamente se ha visto en el caso de Venezuela, sino también dentro del giro inesperado en torno a las últimas elecciones dentro del continente y que, bueno, espero no sea también una proyección con respecto a las elecciones que tenemos este año en América Latina, o mejor dicho, Iberoamérica, en las cuales se encuentra tanto la de Guatemala como la de Paraguay, que podrían desvelar tal vez algunos cambios respecto de lo que ya está establecido actualmente. Y bueno, con respecto al tema de Rusia, bueno, siguen habiendo muchos análisis del por qué se ha establecido tal vez esta invasión, que ha sido completamente inesperada para cada uno de los factores que intervienen en el plano internacional. Muchos podrían tal vez justificar de que lo de Putin tiene razones justificadas, como el hecho de que esta agresión haya sido por una provocación por parte de Ucrania al tratar de establecer lazos con la OTAN o con la Unión Europea. Hay otros que, por el contrario, tratan de desvelar que podría ser una orientación atávica del régimen soviético para poder componerse y no ser una potencia mundial, sino la potencia mundial, no colocándose más bien a cañón de lo que pueden ser otros países, otras naciones en cuanto a varios temas. Y otros finalmente, bueno, tratan de racionalizar este tema con un criterio más bien de términos geopolíticos o que quizás haya cometido un error de cálculo, y ahí es donde entra también aquellos que dicen que de repente ha sido algo que no ha tenido ningún tipo de sentido, algo que incluso podría tener por final la derrota de Vladimir Putin y de Rusia dentro de este asunto bélico. No obstante, esto claramente se puede ratificar en virtud de otras cosas que podemos analizar en la misma conversación. Muy bien, estaba en silencio, pero comentaba que el tema energético me parece muy interesante porque tiene muchas implicaciones. Es decir, Europa caminaba hacia la energía verde de forma, o bueno, no caminaba, daba grandes saltos. Y esta situación, el no contar con el gas de Rusia, pues hizo que se replantearan muchísimas cosas. Entiendo que entre los países que salieron favorecidos fueron algunos países árabes, incluso entiendo que Alemania también tuvo algunos acuerdos con Qatar para el gas licuado. Recordamos que Qatar es uno de los países líder en este sector energético, pero también implicó en el uso del carbón. Entonces, todos estos elementos, pues yo creo que son muy interesantes, y quien terminó sufriendo, pues es la gente. ¿Y cómo termina sufriendo? Pues no solamente las terribles pérdidas que han sido desastrosas y creo que muy irresponsables por iniciar la guerra, pero también esos daños colaterales a las personas que en invierno necesitan calentarse, por ejemplo. Entonces, ha sido como que un conjunto de efectos muy importantes. Sin embargo, ¿cómo has visto, más allá de evaluar Europa, esa respuesta que han tenido los gobiernos latinoamericanos?
hoy? O sea, ¿qué es lo que se puede registrar de ello? Sí, bueno, lo que tú comentas es muy importante, por no decir crucial, dado que el régimen de Moscú ha encontrado apoyo y por supuesto mucha amistad de manera bastante estrecha, como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tanto así el caso en los, eh, en los asuntos de Cuba y de Nicaragua. Y con respecto a Cuba, Díaz-Canel viajó a Moscú para poder inaugurar una estatua de Fidel Castro. Por cierto, y a propósito de que estamos hablando del tema Venezuela, y en Venezuela esta estatua fue levantada cerca de una calle llamada Hugo Chávez Frías. Entonces, ya te puedes imaginar también la conexión con esta otra nación. Y en el caso de Nicaragua, pues también delicado, que el régimen, a través de su dictador, el líder sandinista, se encargue de decir que en caso de que Ucrania ganase la guerra, se establecería un régimen nazi a nivel, al menos dentro del continente europeo, pues es algo bastante desviado. Me atrevería a decir que más que apresurado, algo de temer, porque evidentemente las nociones propias por las cuales se sostiene un régimen voraz y que es capaz de acabar con miles de vidas de personas, bueno, encuentra su símil dentro de estos tres líderes que acaban por ser un triángulo sumamente perverso de dictaduras muy nefastas. Y estas mismas dictaduras no solamente se consolidan con el poder geopolítico que pudiera representar en este sentido Rusia por el control que tiene y que a su vez es un chantaje desde el año pasado por el tema energético y cómo provee a varios de sus países vecinos, sino que también termina siendo una consolidación por parte de los herederos ideológicos de una época donde el socialismo del siglo XXI se alzó por primera vez. El caso de Gustavo Petro en Colombia, el caso de Lula da Silva en Brasil, el caso de Gabriel Boric en Chile, el caso de Perú, que todavía no sabemos exactamente cuál puede ser el siguiente presidente dentro de los siguientes meses, pero que tiene a Dina Boluarte, que es una acérrima ideóloga y política de izquierda también, sin mencionar a su predecesor Castillo, que de hecho lo depusieron de su cargo por querer realizar un golpe de Estado y que actualmente tienen una crisis levantada dentro del país para poder volver a colocarlo tanto a los comunistas como a aquellos que les gustaría una alternativa distinta. Evidentemente comienzas a ver de que la región está volteando, virando hacia el rojo, hacia el color rojo dentro de la región. El caso también de Fernández en la Argentina. Varios de estos países, de hecho, han restablecido sus vínculos diplomáticos, como lo ha hecho Estados Unidos recientemente en el 2022 con el régimen de Venezuela, y no solamente por temas energéticos, sino también por temas ideológicos y de pertenencia en órganos constituidos previamente, como pueden ser el Foro de Sao Paulo o el Foro o el de Puebla, ¿no? Entonces, estas estructuras suelen ser de mucho temor porque Ucrania poco a poco es el principal perjudicado de este conflicto bélico, se está quedando sola, al menos por esta parte del hemisferio, porque ni siquiera estos países mencionados recientemente han contestado a la propuesta de Estados Unidos. Para poder informar al respecto, Estados Unidos mandó un mensaje a cada una de las delegaciones de los distintos países de Latinoamérica, de los cuales ellos están conscientes de que se ha comprado armamento ruso para su defensa y seguridad nacional, y les ha ofrecido que donen este armamento para Ucrania, o sea, que el armamento que le compraron a Rusia lo donen a Ucrania, que ellos se encargan de reponer estos insumos con armamento estadounidense, lo cual evidentemente no es un balance perdedor o de perder para las naciones de Latinoamérica, ¿no? Porque a fin de cuentas, si es por
el valor del recurso, finalmente Estados Unidos les está estableciendo una alternativa, pero pese a la alternativa no ha habido intención para poder realizar esta gestión. Entonces, claramente, bueno, esto es un peligro bastante grande. Y una pregunta, ¿tú consideras como analista que esto obedece solamente a elementos ideológicos? ¿Estamos viviendo entonces una alianza ideológica o hay algo más detrás, según tu visión? Sí, bueno, como hemos podido notar, no solamente en la contemporaneidad, es decir, lo reciente, tal vez los últimos 5 años, sino si miramos de manera retrospectiva los últimos 20, podemos ver de que esto es una lucha más que ideológica, es una lucha para poder conquistar el alma de las personas, ¿no? Y son las personas que, desgraciadamente, por temas de corrupción y por temas de una mala administración de los estados y los gobiernos que han estado, se han visto prestas a dar su apoyo a distintas alternativas que no han hecho sino profundizar el problema. Y cuando han intentado hacer una suerte de viraje, pues se han encontrado con un muro de frente, porque los cambios, desde luego, no representan sino austeridad y responsabilidad de cara a cada uno de los compromisos que deben asumir las respectivas naciones. Y en el caso de otros mandatarios que han tenido la oportunidad tal vez de hacer un cambio que califique para una renovación de ese comportamiento político a nivel nacional, pues lamentablemente no han tenido la voluntad y en algunos casos hasta la potestad política para poder progresar en ese sentido. Entonces, sin duda alguna es bastante complejo y ante eso, bueno, no se sabe qué puede pasar. Si se reinstala nuevamente un mal que pareciera ser ya bastante atávico de las sociedades latinoamericanas, o si es que hay algún tipo de futuro para esto, o al menos ver dentro del tiempo qué se hace para poder confrontar ese panorama que acaba por ser un escenario bastante áspero y duro. Muy bien, yéndonos de nuevo a Europa, ¿cuáles han sido o ha habido una respuesta, digamos que contundente y la palabra sería unánime, de todos los parlamentarios sin importar su tendencia y sus ideas contra la invasión rusa? ¿O por el contrario, sí ha logrado tener algunas personas defendiendo esta invasión? Sí, bueno, la verdad es que pareciera ser la temática del momento, especialmente sobre el año 2022, dado que hubo muchos procesos electorales. Entonces, el hito de la invasión rusa a Ucrania efectivamente podía dar un coste político bastante alto, dado que el mainstream era básicamente criticar a Putin y solidarizarse por Ucrania. Así que levantar la voz en favor de la invasión rusa era evidentemente un gran coste político, independientemente de lo que se pudiera pensar o de la postura que pudieran tener esas personas, inclusive en el contexto de una campaña política como le sucedió a Le Pen, como le sucedió a Orbán en los casos de Francia y de Hungría respectivamente. A cada uno se le criticó que en algún punto, en algún momento del pasado hayan sostenido alguna coincidencia de carácter no ideológico en cuanto a cómo conciben la forma de administrar tanto los recursos como los asuntos estatales, sino por otras concurrencias. Y bueno, desgraciadamente esto calificó como un ultraje a cada una de sus propuestas. Entonces, por eso es que deja un poco descolocado no solamente el apoyo de algunos países en Latinoamérica, sino que algunos países se marquen o no se desmarquen, mejor dicho, de esos países que muestran un voto favorable para la postura de Putin. No se entiende ni se comprende. Solo se comprende dentro de los ámbitos entre los cuales tú ves que Rusia reformula o cambia los parámetros de la deuda
que tiene Cuba con respecto a ellos o de similar índole. Entonces, tú te ves que logras ver al final que se trata de asuntos de intereses. Entiendo perfectamente. Y ahora específicamente donde estás, estamos en la última parte del programa, ¿cómo ha sido, y creo que sería interesante evaluar, cómo ha sido ese cambio de gobierno a nivel internacional? Pues entiendo que hay nuevos representantes, como el señor Ahumada, si mi mente no me falla. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ves la perspectiva actual? Sí, bueno, definitivamente esto es una temática que daría para abordarse en un programa completo. Como tú sabes, Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, no está teniendo el mejor de los desempeños, y no lo estoy diciendo yo en este sentido allá, sino los niveles de desaprobación que va desarrollando semana tras semana, y que por supuesto repercute en la manera en que gestiona distintas dinámicas, entre ellas en la actualidad una crisis que se lleva desde que inició su mandato, que es la crisis de su Cancillería. Desgraciadamente, esta cartera ha representado una serie de controversias, de polémicas en cuanto a la manera de desarrollar sus asuntos, que lo ha dejado bastante tambaleante. Y esto, sin duda alguna, es de bastante preocupación, porque, en primer lugar, porque el canciller de la República, en el caso de Chile, siempre es el mejor evaluado de los ministros en los gabinetes de los presidentes, independientemente de quién gobierne, si gobierna a la derecha o si gobierna a la izquierda. Y por lo tanto, como se comprenderá, salvo algún tipo de contingencia atípica, como por decirte alguna resolución en la Haya, que fue tal vez alguna cosa que le tocó confrontar el gobierno de Sebastián Piñera, por mencionar un ejemplo de corte reciente, no son parte del día a día en la opinión pública. En cambio, cuando se establece dentro de las políticas de gestión de la Cancillería un trato por nepotismo, no por carreras diplomáticas, no por poder establecer los mejores parámetros para llevar a cabo una buena labor diplomática, valga la redundancia, sino para cumplir con favores políticos, es decir, mandar a un ex candidato derrotado a una embajada en algún otro país o cualquier otra cosa. Bueno, evidentemente eso tiene unas serias consecuencias. El caso de que el embajador de España se le hayan divulgado una serie de fotografías donde aparece comiendo langosta o se encuentra en un auto de lujo con quien podría ser seguramente su pareja, son cosas que indignan bastante, sobre todo en el caso diplomático, donde se tiene que guardar cierta seguridad, cierto respeto, cierta cortesía que alcanza los límites pues, de la prudencia. Y el mismo caso de Ahumada, que tú acabas de comentar recientemente, y con ello trato de cerrar también la idea de la Cancillería en Chile, ha sido un promotor fiel y completamente activo, bueno, mejor dicho, un activista, de no suscribir los tratados de libre comercio en el caso de Chile, cosa que recientemente, ayer, entró en vigor el tratado, un tratado de libre comercio muy importante, que es el del Pacífico, para Chile, y esto evidentemente va a ser muy conveniente para el país, pero bueno, lo cierto es que estas personas obran de acuerdo a sus postulados ideológicos, no obran en virtud de qué es lo más conveniente para Chile, y estos intereses evidentemente están estructurados en virtud de la actividad económica centralizada por parte del Estado y un modelo de sustitución de importaciones. Excelente. En el programa abordamos entonces dos casos. El caso un año después de Ucrania y un breve vistazo de lo que está haciendo la política de Cancillería de Chile. Estimado José Alberto, muchas gracias. Esperemos que la paz pueda retornar al mundo y que los conflictos se solucionen pues, de la manera más diplomática. Recuerdo una gran frase de un autor que también leíste, que es Mises,
que decía que cuando los países comercian y tienen esa buena voluntad, pues no necesitan la guerra, sino tienen otros métodos para no solamente encontrar soluciones, sino para apoyarse y cooperar. Esperemos que esa sea la salida. ¿Algunas palabras, por favor, para finalizar? Sí, bueno, para finalizar, por supuesto, suscribir las últimas palabras que tú has comentado. Queremos una paz real, una paz en la cual las personas puedan transitar libremente sin estar dentro del agobio y la persecución que implica una guerra. Entre ellos, por supuesto, las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que ha sido algo bastante desvelado con respecto a la invasión rusa durante el año pasado. Y bueno, que sea una paz sincera y genuina, no la paz de sepulcro que nos intenta acomodar el dictador de Vladimir Putin. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y nos vemos entonces pronto con otros temas de interés. Estuvimos junto a dos personas que muy interesantes, al analista de política internacional, José Alberto León, y con el activista por los derechos del agua, Isaías Torres. Que sea en una próxima oportunidad. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.